Bienvenidos, estamos estudiando Primera de Corintios y ya como dijo Rodrigo, varios de ustedes vinieron al centro de capacitación. No se quede sin la oportunidad de aprender la palabra de Dios, no se quede sin la oportunidad de profundizar. La escritura es interesante. Si usted solamente viene para el sermón, esperamos que usted se lleve un buen alimento bíblico, pero venga los miércoles, donde 1 hora y media la dedicamos para eso. De hecho, me estaba recordando mientras preparaba este sermón y mientras hemos estado cantando, estamos viendo el futuro. Solo puedo imaginarme lo que va a pasar, porque la Biblia lo dice, pero lo puedo imaginar, está ahí, va a suceder. Todo eso, los eventos futuros, en la doctrina se llama escatología, es decir, los eventos por venir, lo que va a suceder. Cuando nació el centro de capacitación allá en el 2011, no se llamaba centro de capacitación, se llamaba instituto de capacitación. Y como teníamos diferentes profesores ahí del seminario, lo único que yo pude enseñar en ese tiempo fue escatología, los eventos futuros. Y ese salón se llenaba. Teníamos hasta 40 alumnos en esa sola materia, donde los otros salones tenían 20 estudiantes. Siempre ha habido un interés por qué es lo que va a pasar. Siempre ha habido un interés por la escatología. De hecho, varios pastores han hecho de la escatología su zona de confort. Enseñan escatología tratando de contestar esas preguntas. Y si usted ha visto algunos pastores o ha visto estos movimientos, sabe que los eventos del futuro, el arrebatamiento, el apocalipsis, qué es lo que va a pasar, siempre fue un tema quizás como desde hace 20 años. Pero la escatología no es nada sin el Génesis. De nada nos sirve saber el futuro si no entendemos el pasado. Por eso es una buena idea siempre estudiar el pasado o el libro de Génesis para poder entender el libro de Apocalipsis, porque realmente tantas preguntas se contestan desde acá. Estudiar Génesis nos dice que el proyecto original no era morir. Estudiar Génesis nos dice que el proyecto original era vivir en la presencia de Dios para siempre. El proyecto original nos dice que había un árbol del cual Adán y Eva podían comer de él y entonces mantener su vida en la presencia de Dios. Era un lugar ideal. Cuando vemos el futuro solamente podemos imaginarnos lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice va a ser una vida eterna donde la presencia de Dios ilumina ese lugar. Pero date cuenta que no es algo futuro, es algo que ya sucedió. Pero que al final del día el hombre cayó de eso. El pecado vino y el pecado arruinó y junto con el pecado la muerte. Por eso que cuando hablamos de resurrección estamos hablando de victoria. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, comprome. ¿Cómo dice Hugo? ¿Dónde está Hugo? Buscóme, comprome, esos verbos allá en algún español de algún momento, buscóme, comprome con su divino amor. Hermanos, cuando vemos la palabra de Dios y empieza a hablar de resurrección, tenemos que dar por sentado que no era el plan de Dios. El plan de Dios era que viviéramos. De hecho, cuando Adán y Eva salen y seguimos leyendo Génesis, nos damos cuenta, por ejemplo, que Adán vivió 930 años. 930 años. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Matusalén, el hombre más viejo, a usted le han dicho, no, ese era más viejo que Matusalén. Matusalén vivió 969 años. Dese cuenta el efecto de que ya no podían comer del árbol de la vida, pero el efecto de alguna forma seguía tanto en Adán, tanto en Matusalén. Y puedes ir leyendo Génesis 5:11 y puedes ver cómo la gente vivió tanto. Taré, que es el padre de Abraham, vivió 205 años. Y sin embargo, Abraham vivió 175 años. ¿Te das cuenta? El desgaste en la vida comenzó a suceder por causa del pecado y junto con él la muerte. De hecho, la esperanza de vida en el año 2019, antes del COVID, ¿sabes cuántos años eran? 79 años. La esperanza de vida en Estados Unidos, 79 años. Después de que pasó el COVID y ustedes y yo sabemos qué sucedió, la esperanza de vida cayó de 79 años a 76 años. 76 años. La gran mayoría de nosotros, si Dios nos permite vida, vamos a llegar a 76.
La Biblia dice 80 años. Yo no sé cuántos años vas a vivir. Yo espero que vivas muchos más y que los vivas en salud. Pero lo que sí hay algo seguro es que es la muerte nos va a alcanzar a todos nosotros. Y si tú estuviste aquí la semana pasada, hablamos de que por esa razón entonces hay que vivir con pasión. Porque no sabemos cuándo la muerte va a llegar. Hemos dicho que a veces la mejor noticia que podemos recibir es que nos digan cuánto tiempo nos queda. Te quedan 6 meses de vida. Aunque para algunos pueda ser un desastre, si lo entiendes bien, te están diciendo, aprovecha los 6 meses de vida que te quedan. Claro, porque a veces tenemos salud y a veces decimos, yo voy a llegar a los 80 años. Ajá, ¿y quién te dice eso? Ahora, antes de entrar aquí al servicio, una hermana se me acercó y me dice, pastor, tuve un accidente muy fuerte el martes y todavía vengo con esas heridas. ¿Te acuerdas que hablamos de que nadie puede dar por sentado la vida? Es más, no lo hagas. Da por sentado la muerte. Ahora, si tú no has aceptado a Cristo, la verdad que sí hay muy malas noticias, que al final quizá quiero alertarte de ellas, pero si tú eres cristiano, no, la muerte debe ser un gozo. Amén, no todos lo dicen, pero por eso es que existe el capítulo 15 de Primera de Corintios, para poder decirnos cómo será esa resurrección. Después de que tú y yo hayamos muerto, ¿cómo será esa resurrección? Por eso, en primer lugar, vamos a tratar de contestar esta pregunta: ¿quiénes? Cuando hablamos de nuestra resurrección, tenemos que entender quiénes son los que van a resucitar. Porque ya vimos la semana pasada que el caso de Cristo es que Él resucitó, y porque Él resucitó, aún sus enemigos se volvieron sus fans más grandes, los seguidores con más poder que ellos podían haberse transformado. Aún 12 discípulos temerosos se volvieron en personas con mucho coraje y valentía. Así que la resurrección de Jesucristo está ahí para nosotros, para decirnos vamos a resucitar. En primer lugar, el versículo 22 de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, nos dice quiénes. Mira conmigo en la pantalla o abre tu Biblia. Dice la palabra de Dios: porque así como en Adán todos mueren, ¿te acuerdas Génesis? También en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero dice que va a haber un orden. En primer lugar, Cristo. Cristo es las primicias de los que han resucitado. Después dice que en segundo lugar vienen los que son de Cristo. Y los que son de Cristo, los que somos de Cristo, vamos a resucitar en su venida, cuando Cristo venga. Y después dice que en tercer lugar, el fin. ¿Cuándo? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, la Nueva Versión Internacional dice destruido, pero Reina Valera que estoy usando hoy porque hay muchos versículos que memoricé y dije, bueno, tengo que usar la Biblia que me memoricé para que no me equivoque. La Reina Valera dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Es decir, Jesús cuando resucita y cuando se presenta a sus discípulos les dice, toda potestad me ha sido dada. Y si se le ha dado algo porque Él resucitó, tenemos que entender, bueno, ¿y dónde estaba esa potestad? ¿Quién tenía esa potestad? Y la potestad de la cual está hablando es el poder sobre la muerte, el poder sobre el pecado, el poder sobre Satanás. Por eso dice que toda autoridad se me ha sido dada, y entonces ahora vayan y prediquen el evangelio. Y dice la palabra de Dios que esas resurrecciones van a suceder en su venida y al final, cuando todo sea destruido. Si Cristo venció a Satanás en la cruz, ¿por qué no lo destruyó? Si Cristo venció el pecado en la cruz, ¿por qué seguimos pecando? Si Cristo venció a la muerte en la cruz, ¿por qué seguimos muriendo?
Y la respuesta es sencilla. Porque algunos podrían decir, bueno, y si ya Cristo me redimió de mis pecados, ya soy salvo, ¿por qué Cristo no me ha llevado? Bueno, es que realmente hay un plan. El plan lo ves desde Génesis hasta Apocalipsis, se llama evangelio, se llama buenas nuevas, restauración de las cosas. Ahora lo que Cristo ha hecho es vencer. Pero dice la palabra de Dios que en el futuro Cristo va a destruir. Ahora no es lo mismo vencer y destruir. No es lo mismo vencer y destruir, porque destruir es terminar, erradicarlo por completo. Y lo que Cristo está haciendo y lo que nos está pidiendo es que vayamos venciendo. ¿Ves? El vencer es importante el antes del destruir. Porque al vencer estás mostrando autoridad. Estás mostrando dominio. No tú, sino Cristo en ti. Y ten eso en mente porque hoy vamos a hablar de los bullies. ¿Tú sabes lo que es un bully? ¿Eres un bully? Ay, pastor, ¿qué es eso de los bullies? Déjame decirte la descripción de un bully. El bully es una persona que es fanfarrona, que es intimidante, especialmente alguien que habitualmente es cruel, insulta, amenaza, pero insulta y amenaza a otros que son más débiles. El bully no ataca a alguien más fuerte, solamente al más débil. Los bullies usualmente tienen un olfato y el olfato es huelen el miedo. Así es, de hecho cuando viene un perro lo mejor que puedes hacer es pararte, pero si te echas a correr, te va a seguir. Lo mismo con los osos. Ahora no te recomiendo que estés en un lugar de osos, quizá un perro, pero ves, los bullies se dan cuenta quién es más débil, quién es más vulnerable y lo que van a intentar hacer es dañar, intimidar a aquellos quienes se perciben vulnerables o débiles. Ahora los bullies, claro, los seres humanos podemos llegar a ser bullies. ¿Fuiste atacado por un bully? Puedes mover la cabeza y decirme sí. Muchos han sido atacados por los bullies. De hecho, algunos han sido bullies. Yo fui atacado por un bully, varios bullies, pero después, cuando entiendes lo que es ser un bully, te vuelves un bully. Ahora no, intento no serlo. Mi esposa me dice, en la clase pregunté, ¿hay algunos bullies acá? Y ella me veía como diciendo, you are. ¿Ves? Pero déjame decirte que Satanás y la muerte son bullies. Satanás y la muerte son los bullies más grandes que existen. Por eso lo que Jesucristo nos dice es, yo ya los vencí y los voy a destruir. Así que tú, hijo, que tienes un mensaje que dar, que tienes un propósito por el cual vivir, sabe, entiende que están vencidos. Solamente hay que avanzar el reino de Dios. ¿Cuál era el efecto de un bully en la escuela? Cuando te decía, si tú no me das tu dinero o tú no me das tu almuerzo, te voy a pegar. Y entonces el estómago se te hacía todo un lío y no querías salir al recreo. O algunos no querían ir a la escuela. El miedo los paralizaba. Ahora date cuenta si tienes hijos, si tu hijo no quiere ir a la escuela, si se enferma, le da vómito y algunas cosas, puede ser que haya un bully detrás. Porque el efecto del bully es intimidar, es paralizar. Es decirte, no, tú no puedes. Pero Cristo nos dice, no te preocupes, Satanás está vencido y en Apocalipsis 20:10 va a ser echado al lago de fuego. Eso es lo que él espera. Amén. La muerte está vencida, pero también en Apocalipsis 20:14 será destruida, será echada al lago de fuego la muerte. Porque yo les dije que lo único que debemos tomar por seguro es la muerte. Algunos de ustedes se desanimaron. Y la verdad que hasta te puedes ir.
Porque ¿a quién le gusta que le digan eso? Pero la verdad es que si son buenas noticias, es decirte que la muerte está vencida y será destruida. Satanás, aquel que te atemoriza y está sobre ti, haciéndote pensar que eres un cobarde, Satanás será destruido. Déjame presentarte por qué. Porque la humanidad después del pecado, después del Edén, quedó vulnerable, quedó avergonzada, quedó humillada. Y eso lo sabe Satanás, y eso la muerte también lo sabe. Ahora, lo que tenemos que entender es que la resurrección va a pasar, pero la pregunta ahora es, ¿cómo es que va a suceder? Mira el versículo 35. Si es cierto que la muerte está vencida, va a ser destruida y vamos a resucitar con Cristo, ¿cómo es que será? Dice el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice el apóstol Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. En pocas palabras, para ser resucitado tienes que morir. Lo que siembras, empieza a dar un ejemplo, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo u otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Después Él va a empezar a dar toda una analogía y va a decir, existe cuerpo animal, existe cuerpo celestial, los bestias son una, los peces son otros, las aves son otras, pero mayormente lo que Pablo va a decir es, necesita ocurrir una transformación. Y algunos pueden decir amén, porque mira el versículo 42 lo que dice, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Déjame darte aliento a algunos de ustedes que están luchando con la dieta. Déjame darte aliento a algunos de ustedes que se están dando cuenta que son más viejos cada vez. Que ya cuando te levantas el cuerpo duele. ¿Sabes por qué? Porque este cuerpo se está desgastando. Vivimos en corrupción. Y hay muchos ejemplos que no voy a dar ahora mismo de cómo es que tu cuerpo se está corrompiendo cada vez. Porque no estamos diseñados para vivir en este cuerpo. Así que cada vez que te levantes, entiende que hay corrupción. Y tú puedes estar afanándote y luchando. Algunos de ustedes quizás hasta quieren pagar una cirugía para corregir algunas cosas. Si te quieres hacer eso, está bien, invierte tu tiempo y tu dinero. Pero yo te voy a decir algo, no es necesario. Porque este cuerpo se está corrompiendo. Tú no puedes detener la acción. Haz ejercicio, cuídate, come verduras, haz lo que quieras, pero la verdad es que te estás desgastando. Yo por eso la verdad prefiero comer un buen bife, un buen chorizo, unas buenas quesadillas, hermano. Yo cuido mi salud, claro, pero igual me estoy desgastando. Entiende esto, porque la resurrección será incorrupción. Este cuerpo tiene deshonra. Hermanos, uno de los ministerios que más me impacta y que cada vez que salgo de ahí, salgo dando gracias a Dios por el milagro de la resurrección. Ese ministerio es el del hospital. Porque si has estado en el hospital, sabes que ahí hay deshonra. Ahí te ponen una batita donde solamente te la puedes abrochar acá atrás, pero si te descuidas, la deshonra es plena. Donde vienen y te tienen que inyectar, te tienen que poner medicamento, incluso en algunas ocasiones te tienen que asear. Claro, porque lo único que nosotros tenemos es debilidad, es deshonra, somos un cuerpo animal. Es el efecto del pecado, es el efecto de no estar delante de la presencia de Dios.
Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando nos seamos resucitados, vamos a hacerlo en incorrupción. Va a ser en gloria, va a ser en poder, va a ser un cuerpo espiritual. Mira el cuerpo de Jesucristo cuando Él resucitó. Aunque las marcas de la cruz estaban ahí, dice la palabra que Él, buenas noticias, Él comía pescado. Y Él dijo, no voy a tomar el vino hasta que estemos allá. Así que los que les gusta el vino, buenas noticias. Dice que Él atravesaba los muros, porque cuando estaban los discípulos encerrados, Él entró y estuvo con ellos. También ese cuerpo glorificado podía ir de una distancia a la otra al instante. Ese es el cuerpo con el que seremos resucitados. Ahora la pregunta que sucede es, ¿pero cuándo? ¿Cuándo va a suceder eso? Hasta que el Señor venga por segunda vez. Recuerda que los corintios solamente tienen el Antiguo Testamento y algunas cosas que les están llegando de forma oral. Ellos están aprendiendo la historia de Jesucristo, aún resucitando a muertos, de forma oral. Tiene que venir algunas revelaciones nuevas. De hecho, ya 1 Corintios 23, ya Pablo les dijo esto: cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y ahora el versículo 51 lo va a explicar. Va a decir Pablo: he aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Lo corruptible a lo incorruptible, lo animal a lo espiritual, lo que es en deshonra a la honra. No todos dormiremos, pero lo que sí dice Pablo es: todos seremos transformados. Claro, no todos dormiremos, no a todos vamos a morir. Ay, pastor, ¿qué es eso? Usted acaba de decir que todos vamos a morir. Por eso lo que Pablo dice: déjame hablarte de un misterio, algo que no se había revelado antes, pero que aquí te lo voy a decir. Pon bien atención. Si tú has sido de esos hombres y mujeres que estudian la escatología, sabes a lo que me refiero. Pero si esta es la primera vez que estás escuchando que si estás en Cristo, puede ser que no mueras, pon atención a lo que Pablo nos está diciendo. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos, lo que sí es seguro es que todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Ahora hay un pasaje que es paralelo a esto, y de hecho es una carta que se escribió antes que los Corintios. Esa es la carta de los Tesalonicenses. Capítulo 4, 16 y 17 dice lo siguiente. Date cuenta que es casi una copia de lo que está pasando acá en 1 Corintios 15. Pablo les dice a los tesalonicenses: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice la palabra, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que si hoy el Señor decidiera tocar la trompeta y tú y yo estamos en Cristo, es decir, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, dice la palabra que seremos transformados. Pero la acción que dice, ¿cómo es que seremos transformados? Dice, la palabra en el griego es un zarpazo, serán arrebatados. Y ahora yo recuerdo un montón de películas que de repente tocaba una trompeta y en el seminario nos dejaron hacer algunos sketches y venía un loco, le decíamos el Colorado, y tocaba la trompeta y nosotros estábamos ahí platicando, tomando mate y haciendo diferentes cosas, y de repente, como esto era un video, lo cortábamos ahí y después veníamos y poníamos la ropa. ¿Te acuerdas? Los zapatos, esto, aquí, el otro, y de repente habíamos desaparecido y este Colorado era el único que se quedaba, porque todo eso se conoció mucho en algún momento. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos dice,
que tú y yo, si estamos en Cristo, no tenemos que morir. Puede ser que el Señor venga y nos lleve y nos arrebate, conocido como el arrebatamiento. Pero es que no nos va a llevar así como estamos. Dice la palabra, el requisito es que seamos transformados. Esto corruptible se va a transformar en incorrupción. ¿Cuántos de ustedes prefieren morir y cuántos de ustedes prefieren ser arrebatados? Yo le decía a mi esposa, yo estoy listo para ir con el Señor y si soy arrebatado, mejor. La verdad, yo no quiero pasar la vergüenza del hospital. El problema es que dice al fin. Y también en asuntos escatológicos yo veo que no estamos cerca del fin. Ay, pero pastor, ¿cómo es eso? Yo quiero que el Señor venga hoy. Claro, el fin dice que toda lengua, toda tribu, toda nación va a escuchar el Evangelio. Entonces vendrá el fin. Tristemente, querida iglesia, aunque tú quieras ser arrebatado hoy, las estadísticas dicen que existe 1/3 de la población mundial que no ha escuchado el Evangelio todavía. Y que tenemos que ir a predicar el Evangelio. Así que si queremos que el fin suceda, vayamos a obedecer. Porque el hecho de que yo solo quiero ser arrebatado, transformado y estar con el Señor, hermanos, la verdad que puede ser solamente un acto egoísta. Cuando el Señor dijo, yo ya vencí la muerte, pero no está destruida. Yo quiero que tú muestres el Evangelio, las buenas nuevas. Satanás está vencido, pero no está destruido. Es más, no se trata de que seas salvo y entonces vayas al cielo. No es la idea, no es el proyecto. Es que crezcas en Cristo y que seas sal y seas luz. Hermanos, hay un evangelio que hay que predicar todavía. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios, porque ahora que hemos mencionado a los bullies, dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se busque en incorrupción, mortal de inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Se acabó, muerte, ahora estás completamente destruida. Sorbida es el hecho de serás quitada, serás arrebatada. Cuando eso suceda, entonces la muerte será sorbida en victoria. Los bullies, queridos hermanos, pueden infundir miedo. Pero una vez que los desarmas, una vez que los descaras, una vez que les pones enfrente y les dices, oh no, muerte, no te tengo miedo. Oh no, Satanás, no te tengo miedo, porque estás derrotado. Pero ¿sabes qué es lo que te va a pasar? Vas a ser destruido. ¿Sabes? Una vez que los bullies son expuestos, una vez que los bullies se han descubierto, entonces puedes decir el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Really? ¿Tú crees que yo te tengo miedo? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Queridos hermanos, si tienes miedo a morir y si estás en Cristo, ¿dónde está la muerte? Tu aguijón. No, yo no quiero que mi hijo se vaya al campo misionero porque yo no quiero que se muera. ¿Sabes qué está pasando? Estás escuchando al bully. El bully te tiene. El bully te ha paralizado. No, yo ya no quiero predicar el evangelio porque en mi trabajo me dicen que soy un aleluyo y ahora ya me van a aislar. El bully te tiene. Estás paralizado.
No, pastor, es que yo no quiero tomar esos riesgos, yo no quiero un viaje misionero, yo no quiero hacer esto, yo no quiero. El bully te tiene. Querida hermana que tuviste este accidente, yo tuve un accidente hace poco también. ¿Y sabes lo que se llama el PTSD? Es el trauma después del accidente. Esa es mi traducción rápida. Si tú has tenido un accidente, tú no quieres manejar más. ¿Te ha pasado? Si has estado en un peligro de vida, tú no quieres volver al trabajo o no quieres hacer lo que estabas haciendo porque ahora estás paralizado y el estómago se te hace duro y ahora estás con temor. ¿Sabes qué está pasando? El bully te tiene. Y lo único que le puedes decir al bully es: tú no tienes poder sobre mí. No te tengo miedo. ¿Sabes por qué? Mira el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes miedo de predicar el Evangelio? Yo espero que no. Que entiendas que la victoria está por parte del Señor Jesucristo. ¿Tienes miedo a crecer? ¿Tienes miedo a dar tu vida por Cristo? Yo espero que no. Espero que estés viviendo con victoria, con pasión, sabiendo que el Señor Jesucristo nos ha comprado. Mira lo que dice el versículo 58, porque nos va a dar 4 cosas importantes para las cuales tú y yo debemos tener en mente cada día. Así que, hermanos míos, amados, por todo lo que les he dicho, porque ustedes viven en divisiones, porque ustedes viven en inmoralidad, porque ustedes se la pasan atacando a este o al otro y han perdido el sentido de la vida, déjenme decirles que van a morir. Pero no tengan problema, van a morir, pero van a resucitar, porque Cristo resucitó. Y va a terminar diciendo el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes, inamovibles, inalterables, no te muevas de tu lugar. Que esos bullies que vienen no te quiten el gozo. Estén firmes y constantes. Estén determinados. Hay una meta que lograr, hay un futuro que buscar. Crezcan en la obra del Señor, es decir, abunden, dando más de la medida, más de lo que se espera. Querido hermano, abunda. ¿Te acuerdas del pilón? Bueno, quizás eso es algo solo en los mexicanos. La medida, el kilo de arroz. Cuando mi mamá iba al mercado, la amaban, y la mujer de la fruta siempre le daba su kilo y le agarraba 2 mangos y le daba su pilón. Ese era el pilón. Eso es lo que nos está diciendo. Abunda. Da más de lo que tienes que dar. ¿Estás estudiando la palabra? ¿Ya sabes mucho? Abunda. Da más de lo que tienes que dar. ¿Estás involucrado en la obra del Señor? ¿Estás siendo voluntario acá? ¿Estás enseñando allá? Abunda, no dejes que el bully te detenga. Abunda en eso, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Querida iglesia, te voy a decir esto. Algunos de ustedes se desaniman, como yo me desanimo. Algunos de ustedes dicen: no, la iglesia no tiene sentido. Como yo a veces pienso, la iglesia no tiene sentido. Algunos de nosotros vemos el pecado de otros hermanos y de repente estamos viendo que grandes líderes caen. Y a veces decimos: no, esto no tiene sentido. ¿Por qué voy a seguir? ¿Por qué voy a estar en algo que, mira, no es como lo que yo esperaba? Bueno, la palabra de Dios nos está diciendo: queridos hermanos, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor.
sabiendo, hermanos, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que cuando estemos delante del Señor podamos mirarlo y podamos decirle: Dios, ya sea que me diste 80 años, 76 o 46, Señor, yo viví mi vida con pasión. Señor, yo hice lo que tenía que hacer, aún a pesar de que había imperfección, aún a pesar de que no tenía ganas de seguir. Señor, yo hice lo que tenía que hacer. Iglesia, ¿por qué no te pones de pie? ¿Llegaste aquí con miedo? ¿Llegaste aquí con desánimo? ¿Llegaste aquí con dudas? Si estás en Cristo, tienes la victoria. Entiéndela, profundiza en ella, sacúdete el miedo y vive como tienes que vivir. ¿Tú no estás en Cristo? ¿Solamente has visto lo que sucede con los cristianos y tú has esperado por tu decisión? La Biblia, la palabra de Dios dice que cuando Satanás se ha echado al lago de fuego, cuando la muerte sea echada al lago de fuego, también serán echados al lago de fuego todos aquellos que se han rehusado creer en el nombre de Cristo. Y no quiero ser un bully, no te estoy amenazando, te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Así que ven a Cristo, ríndete a aquel que es todopoderoso. Padre, gracias. Señor, gracias por la valentía de Pablo al escribir Primera de Corintios. La valentía de Pablo, Señor, porque Pablo era acusado. Pablo era despreciado. Pero ahora sabemos por qué Pablo seguía haciendo lo que tenía que hacer. Porque él sabía que la victoria estaba y que ningún bully lo iba a callar. Que ningún bully, llámese la muerte, el diablo, iba a sellar esa boca. Así que, Padre, permítenos que nuestras vidas estén siendo guiadas, viviendo con pasión, sabiendo que esos bullies solamente se alimentan del miedo, pero Dios, no tenemos miedo. Sabiendo que esos bullies solamente se alimentan de la ignorancia, pero Dios, hoy no somos ignorantes. Padre, permite que esta iglesia pueda salir a predicar el Evangelio, que esa es la razón por la que estamos acá. A predicar el Evangelio, a mostrar a Cristo. Y Señor, yo te ruego que si hay una persona aquí que no tiene a Cristo, ayúdale a entender que te necesita. Que pueda venir conmigo, que pueda venir con Rodrigo y al final de esta hermosa mañana orar juntos. Padre, bendice esta tu iglesia porque somos tus agentes y vamos a salir con toda la pasión y con toda la valentía, sabiendo, Dios, que tuya es la victoria.